Bueno, pues como les mencionaba, el tema que traía para este día pues es la intoxicación por fósforo de aluminio. Recordemos pues que la fosfina fue descubierta a fines del siglo XVIII y pues ha sido un excelente fumigante desde 1930 debido a que este pues no afecta la viabilidad de la semilla y no tiene un efecto residual después de las 3 semanas. Y eso ha hecho pues que hasta hoy se siga utilizando en los hilos y también para otras preservaciones como en el caso del tabaco y otros granos básicos. También, pues, aunque no ha sido su creación para este tipo de aplicaciones, pero en otros países lo ocupan para poder deshacerse de roedores. Está usado, pues, para utilizar la eliminación de conejos, eliminación de topos, ratas, y eso ha hecho que también sea más accesible a la población que no tiene mucho que ver, pues, con las labores agrícolas. En el mercado, pues tenemos diferentes presentaciones. Tenemos que vienen pellets desde 500 miligramos y pueden venir presentaciones hasta 3 gramos. Generalmente, pues son tabletas redondas que vienen en un envase como de aluminio. Nosotros acá en el país tenemos la peculiaridad que por ser de venta libre, aunque tal vez en el sitio de venta se pueda tener en ese tipo de envase, a la hora que se va a despachar al usuario, se lo dan pues en una bolsa de papel o en una bolsa plástica. Y eso hace pues que esté más expuesto el cafofina. Generalmente pues la gente acostumbra a guardarlo dentro de las casas en los huecos. Incluso a veces pues mandan a los adolescentes a que vayan a comprar porque se considera que es como parte de las labores domésticas. Y la gente pues lo tiene ahí para poder tener sus granos almacenados, pero de manera más doméstica, más que industrial. Entre otras de las características del fósforo de aluminio es de que es de un color gris oscuro y pues el polvo de esta sustancia es incoloro e inodoro en un inicio, pero por cuestiones de seguridad industrial pues se le ha agregado el hermético y ese olor nauseabundo a pescado tan característico. Es altamente tóxico, su DL50 es de 20 miligramos por kilogramo de peso, lo que quiere decir de que basta con una tableta de 500 miligramos para poder ocasionar la muerte a una persona de 70 kilos. Como mencionaba, pues se ha ido deformando un poco su uso y hoy está utilizado como rodenticida. Y pues acá en nuestro país tenemos también otro problema muy serio que se utiliza como parte de los rodenticidas que no tienen registro sanitario, sino que son como un poco ilegales, sino que se hacen de forma hechiza y los acomodan en una bolsa plástica y pues lo que tienen ahí nada más es que copian la rata de Eclerat o el diablo que aparece en la marca de un jamón aquí muy famoso que es el jamón del diablo y lo venden de forma libre en los mercados y pues generalmente lo tienen en canastas ahí a la par de otro tipo de productos que son pues de limpieza del hogar y lo venden como un rodenticida al ser un producto que no tiene registro sanitario o que lo hacen de forma hechiza, entonces tampoco van escritas ahí las precauciones que deben de tener a la hora de su uso. Entonces esto es parte también de lo que produce las intoxicaciones accidentales. En este caso, pues ahí tenemos muchos casos en niños, tenemos casos también en animales domésticos e incluso en personas que pues se equivocan a la hora de almacenarlo, a la hora de manipularlo o por un mal etiquetado y lo ingieren de manera accidental. Y la otra, pues, es que la parte de los suicidios, pues, que fácilmente lo pueden adquirir solamente con ir y comprarlo. Entre las marcas que pues, nosotros conocemos acá de este tipo de rodenticidas de uso como doméstico y sin registro, pues puede ser la última cena, puede ser la chipa del diablo, pero también tenemos el otro problema que a veces no son fosfuros de aluminio puros, sino que también pues van mezclados con organofosforados. Entonces eso pues garantiza que sea la última cena realmente porque el cuadro que presentan estos pacientes es realmente muy, muy aparatoso. Ahí pues lo que nos queda a nosotros es ir reforzando la educación a nivel del público en general para ir evitando que estas cosas continúen.
En otros países, como en Europa, Estados Unidos, este tipo de químicos ya está regulado y solo se administran a empresas o a personas que tienen licencias y pueden demostrar de que tienen todo en regla para poder utilizarlo y también garantizar que sea para un uso agrícola y con la vigilancia y equipo de protección adecuado. Vamos a hablar un poco acerca de la toxicodinámica del fósforo de aluminio. La principal vía de absorción es la inhalación, pero recordemos que la vía de exposición pues, puede ser inhalada, puede ser también la ingesta, puede ser dérmica, y todo va a depender si ha sido pues, por un intento suicida, ha sido por accidente, homicidio, o puede ser también asociado a las prácticas laborales. Una vez ha sido absorbido por inhalación, entonces va a ejercer su acción en su principal órgano blanco, que es el endotelio. Recordemos que el endotelio pues, es el que está presente a nivel de todos los tejidos. Una vez llega a las células endoteliales, lo que va a ocurrir es que hay una inhibición de la citocromo C oxidasa de la cadena respiratoria, activando de esta manera pues, el catabolismo anaeróbico, que es un mecanismo de emergencia, que si no se instaura rápidamente de nuevo la cadena respiratoria y el metabolismo aeróbico, puede llevar pues, a una falla orgánica y acidosis metabólica. Con la inhibición de la citocromo C oxidasa de la cadena respiratoria, vemos que hay una disminución hasta del 70% del ATP. Con esto lo que está haciendo, pues quitándole prácticamente toda su cadena energética a las células, lo que lo lleva pues a un fracaso de la cadena respiratoria celular. Al mismo tiempo, pues ocurre que hay una hiperactividad de la superóxido dismutasa que lleva a una disminución de las catalasas. Esto a su vez pues va a aumentar la formación de radicales libres, lo que ocasiona una peroxidación lipídica de todas las membranas celulares y va a dar un daño irreparable a las bases ribonucleicas. Este daño celular pues se traduce que a nivel pulmonar vamos a tener una disminución de la permeabilidad alveolo capilar, vamos a tener un edema agudo de pulmón y una insuficiencia respiratoria aguda. A nivel cardíaco, este mismo mecanismo nos va a estar ocasionando una miocarditis o pericarditis, nos va a llevar a un shock cardiogénico, podemos tener una hipotensión refractaria, arritmias y por consecuencia un paro cardiorrespiratorio. Cabe mencionar acá que las arritmias van a ser producto por el aumento del calcio y también pueden haber aumento del magnesio por la permeabilidad ocasionada a nivel vascular. A nivel hepático, pues vamos a tener una diátesis hemorrágica y por el mismo daño endotelial vamos a tener una insuficiencia renal aguda que si no logramos revertir a tiempo con la hidratación y el soporte adecuado, pues van a terminar en una falla multiorgánica irreversible que va a llevar pues la muerte inminente. En cuanto a la epidemiología, como les comentaba, pues para nosotros como país es un importante problema de salud pública, ya que según pues, la última investigación que se hizo acerca de la epidemiología de las intoxicaciones por plaguicidas en El Salvador durante el periodo 2012 al 2015, pues constituían de todas las intoxicaciones por plaguicidas el 15%. De estas, el 81.3% eran por intento suicida. ¿Y qué ocurre en estos casos? El problema es de que cuando tenemos un paciente con intento suicida, generalmente ha superado la dosis letal 50 y llegan pues en unas condiciones ya prácticamente irreversibles. Y la otra también es de que es un reto para el médico porque como ellos pues lo que quieren es terminar con su vida, entonces no dicen qué es lo que han tomado, no orientan mucho. Generalmente quien lo lleva es el familiar que lo encontró ya con síntomas. Y también, pues a veces no solo lo ingieren, hemos tenido casos muy raros que incluso hasta se lo han introducido vía vaginal o hasta en el fondo del saco de Douglas como un abortivo y pues terminan también terminando con su vida. Entonces,
lo que nos queda es saber reconocer el síndrome tóxico ante el que estamos en la unidad de emergencia, porque en el caso de los suicidas, pues pueden ser bastante creativos a la hora de exponerse a ese tóxico. Lo otro también es de que muchas veces este tipo de pacientes ya tienen intentos previos con sustancias inocuas que pueden iniciar vitaminas, posteriormente inician con medicamentos y llega un punto en el que cuando ya ven que pues siempre han salido y no han tenido el abordaje psiquiátrico adecuado, pues ya intentan con estas sustancias y pues muchas veces si no se da el abordaje o el reconocimiento de síndrome tóxico de manera temprana, pues terminan por fallecer. El 4.4% es por exposición laboral y eso se da pues porque muchas veces no se da la educación adecuada de cómo tiene que ser el manejo de estas sustancias. Como mencionaba, pues los agricultores la mantienen en sus casas, generalmente en bolsas de papel, en los huecos, solamente lo ponen en alto y pues la sacan y solo la ponen, la depositan ahí en los silos domésticos que puedan tener sin mayor cuidado. Y eso hace que muchas veces, como las casas son pequeñas y el silo lo tienen dentro de la misma casa, puede estar una liberación de fosfinas de manera prolongada. Y puede ser no solo por el agricultor, sino que también de ahí pues, va toda la familia. Muchas veces el silo no es más que un barril que tiene el maíz y ahí pues solo depositan la semilla y pues ellos consideran que el olor que se siente es el olor al maíz curado, así lo llaman, pero lo que están haciendo es pues aspirando fosfina de manera prolongada y a dosis más baja, pero pues la exposición siempre existe. El 13.7% pues es accidental. Como mencionaba, puede ser un problema de almacenaje, puede ser que a veces la pueden mezclar con alimentos para ocuparla como cebo para ratas y otros roedores, y ahí pues es donde llega otra persona que no sabía y la ingiere y pues se intoxica. Y un 0.6% es por homicidio. A nivel internacional, pues la OMS registra que hay aproximadamente 300 millones de personas afectadas anualmente por la intoxicación por plaguicidas. Pero siempre, pues la mayor parte de esta se da más que todo a nivel de Latinoamérica, más que todo quizás a nivel centroamericano y también en algunos países como India, porque no hay una regulación suficiente para poder frenar un poco la entrada de ese tipo de plaguicidas. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para intoxicación con este tipo de sustancias? Pues la primera es de que es de fácil acceso y su bajo costo. Como les decía, se pueden encontrar en los mercados, en sobres, y pues pueden ser un costo tan bajo como $1. Y pues ahí es donde generalmente lo pueden adquirir los pacientes con intentos suicidas. Otro punto también son los trastornos depresivos que muchas veces pues pueden pasar desapercibidos ante los ojos de tanto el médico como el círculo social que rodea a estos pacientes, los adolescentes que muchas veces se intoxican, pero la idea de ellos tal vez no es que se van a morir, sino que lo que quieren, lo que hemos encontrado nosotros en nuestros hospitales es de que están haciendo como un berrinche o una pataleta con sus padres y pues ellos vienen y se lo toman como para asustar a sus papás y tratar de convencerlos de algún permiso. Hemos tenido casos tan lamentables como que se han peleado con sus papás por un celular y se han tomado la pastilla porque ellos lo que quieren nada más es ir al hospital, que los papás se aflijan y pues después que les den el celular. O hemos tenido otros casos también que tuvimos otro caso que fue muy triste, que eran de dos niñas adolescentes que una tenía un novio y pues los papás le habían dicho que no. Entonces vino la amiguita y le aconsejó que se tomara esta pastilla y le dijo de que la amiga del novio pues le dijo que a ella le daba miedo. Entonces vino su amiga y le dijo de que ella, para que viera que no pasaba nada, le iba a ayudar y se iban a tomar un cuarto, una de la pastilla y la otra se iba a tomar la mitad. Y de esta manera iban a llegar al hospital y cuando saliera, pues los papás se iban a afligir y la iban a dejar tener el novio. Entonces fue así como por la misma falta de información y supervisión de estas niñas,
pues las dos terminaron en el hospital y una pues de ellas lamentablemente terminó falleciendo. Y la otra pues quedó, gracias a Dios, pues sí se logró sobrevivir. Pero en el caso de los adolescentes, pues solo por el hecho de ser adolescentes y porque no tienen a veces quizás noción de los riesgos que este tipo de sustancias puedan tener, ya se considera pues un problema de un factor de riesgo bastante importante. Lo otro, pues como mencionábamos, es el trabajo agrícola y el almacenaje de granos. ¿Cómo vamos a encontrar la intoxicación por fosfuro de aluminio ya en el cuadro clínico? Algo muy importante acá es que la instauración de este tipo de intoxicación es sumamente rápida. Puede ser tan rápido como de 2 a 3 horas y va a depender pues siempre de la dosis que se ingirió. Nosotros acá en el país, dentro de las dificultades que se tienen, es que como tenemos una geografía bastante accidentada, cuando estos casos se dan entre las montañas o en el área rural, el transporte es de vital importancia para que puedan trasladar a estos pacientes, porque pueden ser distancias que fueron 2 a 3 horas y cuando llega al hospital ya llegan con un gran compromiso sistémico y pues las posibilidades de sobrevivencia se reducen. En 3 horas pues ya podemos haber entrado en la fase de shock que por ser irreversible puede terminar con el fallecimiento del paciente. A nivel respiratorio, el paciente puede llegar con taquipnea, puede llegar disneico, puede tener estertores y roncos. Y esto es producto del edema pulmonar agudo o pues ya un síndrome de distrés respiratorio agudo. A nivel gastrointestinal, vamos a tener pues dolor epigástrico, pueden haber vómitos. Acuérdense que por el daño hepático también pues va a haber una diástasis hepática y pues eso puede derivar también en una hepatemesis. Puede haber también una corrosión a nivel del esófago, erosiones duodenales, y en algunos casos pues puede haber hasta una disfagia tardía en el 39% de los casos reportados. La falla hepática como producto del daño endotelial. Y en el sistema cardiovascular vamos a tener que hay una falla hepática que es producto pues del aumento del calcio debido a la permeabilidad vascular que hay, una hipotensión severa, porque también debido al exceso de calcio va a haber una liberación de óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, y eso va a hacer que sea una hipotensión refractaria. Aquí pues nos va a llevar a la congestión cardíaca y eso también es importante a la hora que nosotros empecemos a manejar los líquidos, porque recordemos que como estos pacientes ya tienen un aumento de la permeabilidad vascular, puede ser que si nosotros hacemos un exceso de reanimación con líquidos, estemos aumentando también la sobrecarga hídrica y de esta manera dar una mayor sobrecarga también al corazón y al pulmón y pues podemos agudizar más toda esta falla que se está dando. La complicación más grave de estos casos pues puede ser el infarto que va a terminar en una necrosis cardíaca. Podemos tener pericarditis y pues por el mismo desequilibrio del electrolítico que está ocurriendo, podemos tener también en las primeras 6 a 12 horas de evolución arritmias, que la más frecuente es pues la taquicardia ventricular, le sigue la fibrilación ventricular y posteriormente pues en frecuencia sigue flúter, fibrilación auricular y pues a la cabeza la taquicardia supraventricular con un 46%. También el sistema nervioso central se ve afectado y en este caso lo que vamos a tener es una cefalea intensa, puede haber mareo, puede haber una alteración del estado de conciencia. En los casos más graves pues puede haber coma, convulsiones, encefalopatías y parestesias generalizadas. En las primeras horas de evolución, estos pacientes van a llegar probablemente sin mayor síntomas. Van a llegar nada más con una sensación como de angustia o ansiedad, pero esto es parte ya del cuadro que están teniendo. Generalmente, las alteraciones del sistema nervioso central son de las últimas que vamos a lograr ver. Lo primero que vamos a ver van a ser como la sensación como de ansiedad y las palpitaciones que ese paciente pueden reportar, pero incluso ellos lo pueden manifestar que es como el miedo o el temor que han tenido por
porque se tomaron este tóxico. Y eso también puede distraer un poco a la hora de evaluar a estos pacientes en emergencia. Como mencionábamos, pues puede haber una falla renal aguda por la misma falla de la microcirculación. Y eso pues puede llegar a ser irreversible si nosotros pues no logramos una reanimación adecuada. Pues, ¿qué vamos a hacer ante estos casos? Pues lo primero es que recordemos de que estos pacientes pues pueden llegar con signos vitales normales. Cuando el abordaje es temprano o cuando la consulta es temprana, podemos ver en la emergencia, y esa pues es nuestra experiencia acá en El Salvador, que estos pacientes generalmente llegan y dicen que se tomaron una pastilla de maíz o para conservar el maíz, y pues pueden llegar jugando con su teléfono, pueden llegar platicando con el acompañante y se van a ver como si no tienen ningún síntoma. Entonces, por eso es muy importante que a este paciente, si ya dijo que se ha tomado la pastilla de maíz o tenemos la idea o la certeza que se ha tomado la pastilla de fosfuro de aluminio, entonces tenemos que empezar a observarlo, tenemos que también empezar el abordaje médico oportuno, porque cuando el paciente empieza a presentar signos de shock y taquipnea, probablemente este cuadro ya sea irreversible y la oportunidad de sobrevivencia que tiene este paciente va a ser muy reducida. Por eso es importante que si el paciente dice que se ha tomado esta pastilla de fosfuro de aluminio en el caso de los intentos suicidas, pues nosotros iniciamos la descontaminación inmediata. Igual, pues si ha tenido una exposición dérmica o exposición de mucosa o ácido laboral, pues la descontaminación es lo que nos va a dar pues el éxito en el caso de estos pacientes. Tenemos que mantener siempre el soporte de las funciones vitales con los líquidos endovenosos y el oxígeno. Tenemos que mantener pues una saturación igual a 94%, pues según la disponibilidad. Tenemos que también vigilar la vía aérea y revisar que esté permeable, porque muchas veces estos pacientes pues, pueden haberse inducido el vómito o pueden haber tenido vómitos de manera espontánea, y eso pues también puede llevarlos a que aspiren y puede dar también un cuadro ya de broncoaspiración, y también pueden tener obstruida la vía aérea. Algunos pacientes de los que nosotros hemos visto no solamente vienen intoxicados por el fosfuro de aluminio, sino que también pues, pueden traer una intoxicación alcohólica, y en su estado de alcoholismo agudo pues han tomado el fosfuro de aluminio, y eso hace que también pues al tener una alteración neurológica ya por la intoxicación alcohólica, haga más fácil que puedan aspirar. Y eso va a venir a aumentar la insuficiencia respiratoria que ya de por sí el fosfuro les va a provocar. El lavado gástrico, pues tenemos que realizarlo siempre y cuando pues la vía aérea esté protegida, y siempre dentro de las 2 primeras horas de ingesta. Si ya pasó las 2 primeras horas, recordemos que ya se dio la absorción, y aunque nosotros hagamos el lavado, pues ya no va a ser efectivo. Es importante pues mantener la vía aérea protegida, porque recordemos que la principal vía de absorción es la inhalación. Cuando el fosfuro de aluminio entra en contacto con el ácido gástrico del estómago, lo que ocurre es que hay una liberación de gas fosfina, y la fosfina es la que va a ir a dañar el endotelio a nivel sistémico. Por eso es importante que nosotros, si vamos a hacer el lavado gástrico, pues protejamos la vía aérea, porque si no, lo que vamos a hacer es aumentar la absorción del tóxico. Y lejos de ayudar al paciente, pues vamos a estar dando un aumento de la absorción, y a la vez pues vamos a estar también exponiendo al personal sanitario, porque ese olor a ajo que se puede sentir en las unidades de emergencia es la misma gafofina que se está liberando y que nosotros pues estamos inhalando de manera involuntaria. Pues dentro del manejo y soporte de las funciones vitales, pues tenemos que tener una presión arterial sistólica por meta pues de 90 milímetros de mercurio, porque recordemos que estamos tratando de alejar a este paciente pues, de shock. Tiene que tener un catéter venoso central, y pues este es para el caso muy particular pues, de nuestro país, nosotros iniciamos aminas vasoactivas de manera temprana, porque recordemos que lo que vamos a tener es una vasodilatación sistémica irreversible. Entonces nosotros lo que tratamos es como de adelantarnos a este
a este evento, porque ya sabemos que si ingirió fosfuro de aluminio, media vez empieza la fosfina a actuar, pues el cuadro ya no va a tener reversa. Entonces, para adelantarnos a un shock inminente, lo que hacemos es que iniciamos con las aminas vasoactivas. Depende pues de los niveles hospitalarios con los que nosotros contamos acá, así es también el acceso a minas que nosotros tenemos. Por eso es de que nuestra recomendación es que se inicie pues con lo que se tenga a la mano, que puede ser dopamina o norepinefrina, aunque el paciente pues no tenga hipotensión. Como mencionaba, estos pacientes pueden llegar hablando, pero en cuestión de 2 horas nuestro cuadro clínico ya cambió. Entonces vamos a pasar de tener un paciente estable, que esta nos hacía dudar, a tener un paciente ya con un shock y una falla multiorgánica. Es muy importante también, pues, ir a bloquear la absorción. Hay mucha literatura que describe diferentes formas para descontaminar. Se habla, pues, del uso de aceite de oliva para poder disminuir el contacto con el agua y de esta forma, pues, poder aumentar la eliminación o poder bloquear la absorción del fosfuro de aluminio. Se habla también de lavados gástricos con permanganato de potasio y con bicarbonato. Pero según la evidencia tampoco se ha demostrado pues como cuál es el gol estándar del tipo de descontaminación. Entre otros también se menciona el carbón activado, pero como mencionaba, pues todavía no hay como un estudio que diga, pues este es el gol estándar para este tipo de intoxicación. Porque algo muy importante de mencionar es que el fosfuro de aluminio no tiene un antídoto específico, sino de que todo es manejo de soporte. Por eso, pues aún todavía se continúan estudios para ver cuál es la mejor manera de hacer o cuál es la descontaminación más efectiva para este paciente. Como mencionaba, pues podemos tener lavados con bicarbonato, lavados con permanganato de potasio. También se menciona el uso de aceite de oliva y carbón activado. Para el caso de El Salvador, pues nosotros estamos utilizando el carbón activado para poder tratar de bloquear el efecto de primer paso que se da a nivel hepático. Y también, pues para poder aumentar la eliminación por vía respiratoria y a la vez proteger la vía aérea, utilizamos la ventilación mecánica de manera temprana. En estos casos, pues aunque el paciente no cuente con signos de insuficiencia respiratoria o con datos gasométricos que nos digan que que amerita ventilación mecánica, pues nosotros estamos haciendo una ventilación mecánica asistida de manera temprana para poder evitar que el paciente siga inhalando el mismo gas fosfina. Y de esta forma ingresa a UCI para continuar ahí pues, el manejo de soporte. Parte también pues, de lo que se hace es mantener la diuresis de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo hora. Recordemos pues, que también nos van a presentar falla renal y tenemos que mantener una reanimación con líquidos que nos permita mantener la diuresis y a la vez no hacer que el paciente entre en una sobrecarga. Por eso es muy importante también pues, mantener una presión venosa central entre 10 y 12 y llevar un balance estricto de estos pacientes. El sulfato de magnesio nos ayuda también a disminuir las arritmias porque funciona como un antiperoxidante de membrana y a la vez pues también permite que podamos disminuir la mortalidad. Es importante que vayamos midiendo también los electrolitos porque si vemos que el magnesio va aumentando pues tenemos que ir disminuyendo la infusión o incluso llegar pues, a suspenderla. En cuanto a la N-acetilcisteína, pues también funciona como si fuera un agente peroxidante y también ayuda a disminuir la lesión endotelial. Se recomienda la misma dosis que se utiliza en los casos de intoxicación por acetaminofén. Nosotros acá en El Salvador pues contamos con el N-acetilcisteína solamente por vía oral, entonces pues se utiliza pues por sonda nasogástrica, pero lo ideal sería utilizarlo por vía endovenosa. ¿Qué complicaciones vamos a tener en el caso de estas intoxicaciones? Pues van a ser primero pues las complicaciones cardíacas, podemos tener bradicardia, que puede llegar incluso a ser necesario el uso de atropina o incluso pues marcapaso temporal. Podemos tener también pericarditis, pues que hay que dar su manejo con hidrocortisona, 500 miligramos endovenoso y posteriormente se puede disminuir a 250 cada 6 horas. Si no hay dexametasona,
o hidrocortisona, pues se puede también utilizar metilprednisolona. Eso va a ser, depende pues de la disponibilidad hospitalaria que se tenga, pero recordemos que estos pacientes no son solo del manejo de toxicología, sino que son de un manejo multidisciplinario. Ahí va también medicina interna, va UCI, va nefrología incluso. Y lo importante es que para no llegar a esas complicaciones tenemos que hacer una identificación temprana y un abordaje temprano. Otra de las complicaciones es el edema pulmonar, producto pues, de la vasodilatación sistémica de la que ya hablamos, y las convulsiones como parte de las complicaciones neurológicas. La evolución de estos pacientes pues va a venir primero de qué tan temprano fue la consulta. Segundo, pues va a depender también de la dosis ingerida. Y también la tercera va a depender de cuál fue el abordaje que se ha dado en la unidad de emergencia. Porque si se logra identificar y hacer una descontaminación adecuada y un manejo de soporte en las primeras horas, pues eso puede llegar a mejorar la sobrevida del paciente. Pero si ya tenemos un cuadro instaurado y el paciente ha tenido pues una consulta tardía o también pues no se ha identificado el síndrome adecuadamente, eso puede llevar a retrasar todo el abordaje del paciente y llevarlo pues a que pueda desfilar por todo el cuadro clínico. Una de las dificultades que habíamos tenido nosotros acá es de que, como mencionaba antes, se utiliza como rodenticida. Entonces eso nos viene a dar un efecto en cascada, porque el paciente llega a consultar y dice, tomó un rodenticida. Entonces viene el médico y dice, tomó un rodenticida, pero no va pensando en un rodenticida como un fosfuro de aluminio o como otro tipo de fosfuro. Va pensando en un rodenticida como un grupo warfarínico. Recordemos pues que los rodenticidas de tipo warfarínico pues son más de etiqueta verde y no van a dar un cuadro tan rápido como van a ser el fosfuro. Entonces viene el médico y dice, como es un rodenticida, entonces, y el paciente llega platicando, está estable cuando llega a consultar. Entonces, lo que piensan es que pueda tener alterado todos los factores de población asociados a vitamina K y entonces se va por esa vía, cuando lo que está pasando es de que es una intoxicación por el fosfuro y va avanzando y en cuestión de 3 horas tenemos que el paciente pues ya va a estar muy complicado. Y eso se va a asociar porque no tuvo el abordaje por la identificación errónea de este tipo de compuestos. Entonces, pues nosotros ya estamos trabajando en este punto y estamos siempre haciendo la aclaración de que cuando el paciente llega a la emergencia es muy importante hacer una buena historia clínica, tomar muy en cuenta los antecedentes epidemiológicos, de dónde viene ese paciente, los antecedentes médicos, y eso nos va a llevar a hacer una adecuada identificación del síndrome tóxico, porque identificando el síndrome tóxico nosotros vamos a poder llegar al adecuado diagnóstico del químico plaguicida ante el que estamos y nos va a poder permitir tener pues todas las medidas de soporte que el paciente va a necesitar. Lo que mencionábamos, pues cómo vamos a prevenir las complicaciones, el diagnóstico precoz, la ventilación mecánica temprana y el uso de aminas vasoactivas. Nosotros actualmente en El Salvador, pues hemos observado que hay una mejora de la sobrevida de estos pacientes con este tipo de intoxicaciones. Actualmente, pues estamos trabajando en una serie de casos para ir documentando todo ese tipo de intoxicaciones y pues poder después tener el respaldo necesario de la evidencia clínica para poder hacer una publicación con respecto a ese tipo de protocolos. Como mencionaba, pues para nosotros es un problema importante de salud pública porque es el primer agroquímico que encabeza la lista de intoxicaciones y más en el caso de los intentos suicidas. Pero gracias a ese tipo de abordaje, pues hemos logrado darle una oportunidad a estos pacientes que generalmente están pues en la fase productiva de su vida y más en el caso de adolescentes y adultos jóvenes. Esto es lo que yo les traía para este día. Quedo abierta para las dudas que tengan
Y pues les comparto nada más una foto del volcán de Izalco y siempre pues reiterándoles la invitación para que nos puedan venir a visitar acá a El Salvador. Y pues cuando estén de visita por acá, no duden en contactar con el CIATOX para que podamos intercambiar experiencias. Muchas gracias.